Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, soy Nisa Rendón. El día de hoy te voy a explicar sobre el llenado del formato del modelo de Acris Pro y del Ardezos Diaprobe. Y la actividad 10 consiste en que a partir de lo leído en estos tres modelos van a transferir lo que ustedes leyeron y a partir del problema que ustedes están trabajando van a tener que idear una posible solución siguiendo uno de estos modelos. Diríamos, estos tres modelos en teoría son aplicables tanto para situaciones problemáticas de la vida cotidiana, disciplinares o transdisciplinares. Como se habrán dado cuenta, la gran mayoría de estos están fundamentados propiamente en la argumentación y obviamente para algunos problemas prácticos no necesariamente nos va a funcionar siempre la argumentación, pero en otros tipos de problemas sí es necesario para poder resolverlos. Es por esto que a partir de estos tres, aquí viene la instrucción, identificarán cómo van a adecuar uno de estos tres modelos a un problema disciplinar. En este caso, sí se recomienda que retomen ya sea un problema planteado en la plantilla DICOP o bien se puede estructurar uno diferente, pero tiene que ser sobre el tema que están trabajando para el proyecto integrador, ya que este apartado o esta actividad en concreto puede ser de mucha ayuda para cuando tengan que entregar el trabajo final. Aquí, bueno, en las instrucciones dice que de la plantilla DICOP, de ahí ustedes van a retomar alguna de las preguntas problemáticas. Si no hay ninguna que les termine de funcionar o que cumpla lo que ustedes consideran necesario, pueden elaborar otra, siempre y cuando sea una pregunta problemática. Es decir, que comience por el verbo y la respuesta me dé una respuesta afirmativa o negativa. Nosotros podemos apoyarnos del organizador elaborado en la actividad 9 para que a partir de ahí ustedes puedan elaborar propiamente cómo sería la plantilla del llenado del modelo. Anteriormente sí se contaba con algunas plantillas, por lo menos lo que es Acris Pro y Diaprobe. Y estas se las voy a compartir precisamente para facilitarles un poquito esta actividad. Entonces, a partir de ahí ustedes van a tener que elegir uno de estos formatos, desarrollarlo o llenarlo, cuidando que haya una congruencia entre esos elementos, y este documento se va a subir en lo que es el apartado de la 10. Vamos a comenzar con lo que es el formato de Acris Pro, que es el modelo de áreas, que él nos habla que hay problemas cotidianos y disciplinares y se fundamenta en lo que es la argumentación, que hay 4 tipos de soluciones, lo que es la negociación, la conciliación, la argumentación, la explicación. Y a partir de esto, ustedes van a poder desarrollar el modelo según lo que plantea Arias. En primera instancia, hay que anotar lo que es el nombre de los miembros del equipo o de la persona que lo esté llenando. Tenemos que anotar la fecha y de inicio tenemos que identificar si es un problema cotidiano o disciplinar. Esto es como se desarrolla la actividad, pero en este caso sí te pediría que sea un problema meramente disciplinar, en el cual tú puedas identificar una problemática acorde a tu campo disciplinar, es decir, tu carrera. Ahora, en lo que es el planteamiento del problema, hay que desarrollar lo que es la pregunta problemática, que empieza por el verbo y nos da una respuesta afirmativa o negativa. Para el momento de plantear los datos, el autor distingue los datos blandos de los datos duros. Los datos blandos son aquellas cosas que nosotros sabemos en torno al tema. Cosas que yo sabía a priori de revisar el material o que incluso yo ya conozco y no necesito ir a una fuente porque es lo que yo he escuchado o conozco del tema. Los datos duros se refieren propiamente a la información que buscamos de diferentes fuentes académicas.
evitemos Wikipedia, Rincón del Vago o ese tipo de páginas, sino que sea realmente fuentes confiables de información. Y en este caso, lo que es en este apartado que dice, menciona el aparato crítico, que si es que lo hay, que en teoría al ser un problema disciplinar debe de haberlo, es mencionar toda la información de datos duros prácticamente. Vamos a enfocarnos directamente a lo que son los datos blandos, que es lo que yo sé del tema, y el aparato crítico vamos a enfocarnos a lo que son los datos duros. En este caso que estamos tomando información propiamente de diferentes fuentes, como lo que es Internet, tenemos que citar. Hay que distinguir que una cosa es citar y otra cosa es anotar las referencias. Citar es cuando yo menciono, cuando yo copio información en Internet o la parafraseo y anoto quién es el autor, el año y el número de página o párrafo si es textual. Si es una paráfrasis, únicamente es el autor y el año. Hasta abajo yo tengo que indicar lo que es la referencia. En las referencias ahí yo pongo todos los datos de donde yo estoy tomando la información. Y en este punto nosotros tenemos que anotar cuál va a ser el tipo de resolución o solución tentativa. Como recordarán, hay 4 tipos de soluciones que plantea el autor y a partir de ahí nosotros debemos elegir una y desarrollarla. Si nosotros vamos a hacer una explicación, ¿cómo sería esa explicación? Si vamos a hacer una conciliación entre quiénes sería y cómo sería, si es una argumentación, etc. Y a partir de ahí nosotros ya concluimos lo que es el formato de ACRISPRO. Aquí abajito viene lo que es el diagrama que propone el autor, nada más para recordar, no hay que hacer absolutamente nada, pero sí hay que incluir lo que sería las fuentes bibliográficas. Este es el formato de la tabla de Lardésos de Aprove y es una tablita también que se tiene que ir desarrollando paso a paso. En primera instancia hay que anotar lo que es el nombre de quien lo está entregando, los integrantes del equipo y el número de equipo y la fecha. Como sabrán, pues en este modelo hay diferentes etapas, lo que es el contexto, la parte de observar, del bus explica, la tercera etapa que es el me explica. En la primera parte, que hay que anotar el contexto, debemos de escribir de manera sintética cuál es la situación problemática de la que parten. Es escribir en 1 o 2 líneas cuál es el problema en sí. Y posteriormente tenemos que anotar la pregunta problemática. Tenemos que llenar ambos apartados, tanto lo que es el resumen de cuál es el problema, como lo que es nuestra pregunta problemática, que como les comenté, se recomienda retomar una de las preguntas de DICOP. Sin embargo, pueden reestructurar una nueva en caso de que no se sientan convencidos por alguna de ese modelo. A partir de la primera etapa, tenemos que autoobservar estos pensamientos y creencias previas sobre el tema. Es decir, ahí puede entrar todo lo que saben, igual datos blandos, sobre el tema, qué es lo que ustedes creían, qué es lo que ustedes sabían, todo totalmente a partir de la experiencia y la observación. Es muy importante lo que es la observación sobre el tema que a ustedes les interesa. Para que posteriormente yo pueda llevarme a los datos duros, es decir, igualito que en lo que es el modelo de ACRISPRO, tengo que anotar aquí el aparato crítico, cuáles son las cosas que yo encontré en fuentes confiables y dónde las encontré. Es decir, anotar igual lo que es la cita y hasta el final las referencias. Para que posteriormente yo pueda realizar una hipótesis, es decir, ¿cuáles son los motivos o causas del problema? ¿Por qué está ocurriendo? Es decir, yo tengo que indagar y pensar qué es lo que está ocasionando el problema y cómo fue que se originó. Y a partir de ahí, nosotros podemos llegar a la segunda etapa. En esta segunda etapa, que es el bus se explica, se trata de accionar. Nosotros en este modelo
tenemos que identificar cómo podemos obtener más información para enriquecer nuestra investigación. En este caso, nosotros tenemos que idear un instrumento que vamos a aplicar a una población. En este caso, es la única forma que podemos obtener información por lo mismo de la pandemia. En otras ocasiones se podría directamente hablar con las personas, ir al lugar. Sin embargo, hay que tratar de acotar nuestro problema en un contexto en el cual nosotros podamos obtener información. Si nos interesa un problema que está pasando, por ejemplo, lo que está sucediendo en Palestina, nosotros no podemos ir directamente a Palestina o hablar con personas de Palestina, pero podemos ver cómo está afectando quizá a la población de Jalapa o México, o bueno, yo sé que hay muchos estudiantes que no son meramente de Jalapa, sino de diferentes lados del país, y pueden hacer una investigación con base a su población. Y nosotros tendríamos que, por ejemplo, aquí anotar las preguntas que vamos a aplicar. Una recomendación es emplear un formulario de Google y compartirlo para que sea mucho más fácil de obtener las respuestas y estandarizar y graficar y hacer un análisis de datos como tal. Entonces aquí sería a qué población se le aplicó el instrumento, cuál es el instrumento que se aplicó. Si es un cuestionario, por ejemplo, hay que anotar lo que fueron las preguntas. Si es una entrevista a alguna persona especializada en el tema, igual cuáles fueron las preguntas guía que se basaron para poder obtener más información directa del problema. Para pasar a la siguiente etapa, aquí incluso dice que no hay que anotar nada. Y nosotros aquí tenemos que anotar lo que son las respuestas de nuestras preguntas, es decir, los datos que obtuvimos tras aplicar este instrumento. No es necesario poner gráficas, únicamente con que se mencione a manera de oraciones o párrafos cuáles son las conclusiones, bueno, cuáles fueron los resultados a los que llegaron, para posteriormente empezar a relacionar esta información que yo tengo con el aparato crítico, con lo que yo ya sabía, con lo que es mi hipótesis. Es decir, nosotros a veces podemos intuir una hipótesis a partir de lo que leemos, pero cuando nosotros vamos directamente al sujeto de estudio, podemos encontrar mucha información que no necesariamente nos imaginábamos o pensábamos que iba a ser una causante. Por ejemplo, a mí me tocó tener un grupo de pedagogía hace varios años y el problema que ellas establecían era sobre la cuestión de la orientación vocacional. Ellas decían y ellas pensaban que los alumnos elegían una carrera errónea debido a una falta de orientación vocacional en la prepa, que no llevaban la materia o que era muy por encimita y que realmente no contaban con la materia y la orientación por parte de la misma escuela. Esa era su hipótesis. Sin embargo, cuando ellas realizaron un instrumento que aplicaron a alumnos de bachillerato, se dieron cuenta que realmente un factor bien importante para la elección de la carrera era la familia, que la familia apoyaba o no apoyaba sus decisiones y existía esta parte de te voy a heredar la plaza, te vas a morir de hambre, eso no se estudia, mejor estudia algo que sí te deje. Y se dieron cuenta que realmente el problema no era una cuestión de orientación vocacional, sino realmente de información sobre el campo laboral de diferentes carreras. Entonces, a partir de este instrumento que ellas hicieron, pudieron descubrir que realmente eran otras las causantes de este problema, y a partir de eso empezaron como a relacionar lo que fue lo que ellas obtuvieron, más lo que ellas habían leído, y empezaron a vincular todo.
Una vez que yo ya pude como analizar y accionar pues esta parte, voy a la tercera etapa. En esta tercera etapa, nosotros tenemos que atender el problema a partir de ya sea un razonamiento deductivo o no deductivo. Aquí está la parte de los argumentos que revisamos previamente, donde podemos ya sea aplicarlo. Es decir, nosotros tenemos que redactar dos razonamientos, ya sea deductivo o no deductivo. Los razonamientos es lo mismo que un argumento. Entonces, yo puedo hacer un razonamiento deductivo, bueno, y uno no deductivo, puedo hacer dos deductivos, puedo hacer dos no deductivos. Y además de hacer estos razonamientos o argumentos, tenemos que explicar nuevamente cuáles son las probables causas del problema. En el punto 8, que dice que hay que describir en un párrafo el probable escenario causa-efecto completo del problema, se refiere a que yo tengo que pensar, si este problema no se soluciona, ¿qué es lo que va a seguir pasando? ¿O qué es lo que puede pasar? Tengo que adelantarme a visualizar los posibles costos o consecuencias de que esto no sea atendido, para que después nosotros podamos hacer una propuesta de solución, es decir, desarrollar un paso a paso de cómo yo puedo resolver este problema. Y después yo tengo que justificar por qué esto es una buena solución. Y tengo que hacerlo nuevamente a partir de un razonamiento o argumento. Si ustedes únicamente ponen porque es la mejor opción y nos damos cuenta que no se ha implementado anteriormente, eso a mí no me está justificando nada. Tiene que ser ya sea un razonamiento deductivo o no deductivo, nuevamente, donde anoten por qué esta es la mejor solución. Para que al final nosotros elaboremos el pronóstico, donde nosotros nos tendremos que contestar, ¿se solucionaría el problema o se resolvería el problema? Si se resuelve de manera afirmativa, hay que anotar el por qué con un razonamiento deductivo, es decir, un modus ponens, un modus tollens, un silogismo hipotético, un disyuntivo, etc. Uno de esos. Y también hay que anotar, en caso de que no se resuelva, el por qué. Y nuevamente tiene que ser con un razonamiento deductivo. Esto es bien importante porque aquí están muchos de los errores. Me anotan nada más una oración que no tiene estructura de razonamiento. Entonces, con esto nosotros podemos concluir la tabla de Diaprove. Es un poquito más extensa que Acrispro, pero nos puede enriquecer con mucha información que, por ejemplo, lo que son las preguntas son cosas que a veces para el proyecto integrador van a tener que hacer también, entonces pueden adelantar de alguna forma algunos apartados que se van a pedir posteriormente. Y con esto concluimos la explicación de estas tablas auxiliares para la resolución de la actividad 10. Te invito a que te suscribas al canal para continuar viendo mayor material de apoyo sobre esta experiencia educativa de pensamiento crítico para la solución de problemas.